Comenzamos con la charla hoy en la clase de Pintura 3 de la Facultad de Bellas Artes de Granada. Tenemos como artista invitada a Paloma Fadón. Encantada, Paloma, puedes comenzar cuando quieras. Muchas gracias, Consuelo. Bueno, pues es un placer estar aquí con todos vosotros y hablar un poco de un poco el recorrido que yo he tenido a lo largo de mi vida, y que empieza precisamente siendo estudiante de Bellas Artes como todos vosotros, y ahí, bueno, pues empezó la búsqueda de una expresión personal. Esa expresión personal pues me llevó con bastante celeridad a China y al estudio del arte chino, y eso me lleva al estudio del trazo. Claro, empezar a estudiar el trazo chino pues requiere, o de alguna manera fue inevitable, el compararlo continuamente con la tradición del arte que yo había estudiado en la facultad y a lo largo de los diferentes cursos que había ido haciendo, de las visitas a museos, del estudio de obras de arte, pero fundamentalmente de las que teníamos más cerca, es decir, de las que había bien en Europa o bien en Estados Unidos, que eran los dos focos principales. Estoy hablando de los años finales de los años 70 y comienzo de los 80, bueno, pues en España el mundo asiático, el mundo de China, todo lo que es el trazo, la pintura china, la pintura zen, que ahora se habla tanto y se comenta tanto, y llegan, digamos, imágenes, se puede viajar con más facilidad a esos países. Bueno, pues hay un acercamiento mayor, y sin embargo, en aquella época, pues bueno, el acercamiento era nulo y la comprensión pues quedaba muy lejana. Para mí fue llegar a Estados Unidos relativamente joven, a principios de los 80, y encontrar pues en el Metropolitan Museum de Nueva York una exposición de arte chino impresionante, pero sobre todo la caligrafía, lo que se ha traducido en español como caligrafía o calligraphy en inglés. Me llamó la atención ese trazo, un trazo que en nuestra pintura pues digamos que no estaba tan absorbido o que no se conocía tanto, aunque había habido ya comienzos de trabajo sobre ese tema, pero eran muy novedosos, y dentro de España y de mi tradición, de las bellas artes que había en aquella época, pues no teníamos conocimiento. Con lo cual me llamó la atención, y eso pues me llevó en un momento determinado a hacer mi tesis en China, pedir una beca, irme allí y empezar a trabajar con el arte chino. Siempre hay un comentario que suelo hacer, y es una excursión que hicimos con los alumnos de la clase mía, de ir a buscar en las montañas, en la naturaleza, la expresión de cada uno. Entonces, bueno, pues fuimos un grupo de compañeros de clase con 2 o 3 profesores. Bueno, pues todos éramos chinos, la única occidental era yo, y nos pusimos a trabajar. Y bueno, al cabo de un día o dos, porque eran como 10 o 12 días los que íbamos a estar allí en las montañas, pues vino el profesor y miró mi trabajo y me vino a decir que, bueno, pues que se parecía mucho a lo que había en la naturaleza, es decir, que era prácticamente una copia de lo que había delante, y que lo único que estaba haciendo era copiar lo que había. Entonces digo, hombre, pues para eso hemos venido, ¿no? Pues para copiar la naturaleza, inspirarnos en ella y de alguna manera pues reproducir lo que tenemos delante. Dice, sí, pero tu reproducción es tan exacta y es tan igual que me da lo mismo mirar la naturaleza que mirar tu trabajo. Es decir, que no hay una conexión, digamos, con tu interior, digamos, con tu forma con tu expresión. Con lo cual, una cosa está bien, venir aquí, tener la capacidad de reproducir lo que tenemos delante, pero eso se queda pues muy pobre a la hora de poder disfrutar de lo que uno lleva dentro y de la capacidad de expresión del trazo. Y ahí se me quedó grabado el tema del trazo, porque no era una búsqueda de plasmar una vista concreta, paralizándolo como si fuera una fotografía en la que paralizamos
el objeto que tenemos delante, la visión que tenemos delante, el personaje o los objetos, sino buscarle el movimiento que pudiera ver a través del trazo de eso que teníamos enfrente. Es decir, que lo principal no era plasmar una imagen, sino encontrar el movimiento que iba de un sitio a otro dentro de la composición de la página. Claro, para mí eso ya fue un disloque, porque nuestra tradición, lo que nosotros aprendemos, nuestra forma de mirar, fundamentalmente vamos a situarnos en Europa, también en Estados Unidos, es hacia un punto fijo. Es decir, que las obras que desde el Renacimiento hemos aprendido a ver y a mirar, lo hacen con un punto fijo, un punto de fuga, un punto hacia el que van todos los objetos que están representados en el cuadro y van hacia ese punto, con lo cual paralizamos una imagen y contamos una historia a través de esa imagen. Es decir, que bien por los objetos que hay, que nos están hablando de lo que hay alrededor nuestro, bien por el paisaje, nos está diciendo qué tipo de paisaje y cómo lo reproducimos, bien por los personajes, que nos están contando una historia, si es que no vamos a buscar qué es lo que representa cada uno, puesto que cada uno, pues bien pueden ser reyes, bien pueden ser batallas, bien pueden ser escenas bíblicas, bien pueden ser costumbristas, una serie de imágenes que nos van a dar una historia, un cuento. Y ese cuento, pues es el que nosotros vamos a intentar leer en el cuadro y a verlo. Entonces, a la hora, por ejemplo, de nosotros ponernos a pintar, es decir, enfrentarnos a ese espacio blanco, a ese lienzo o ese papel, o esa forma todavía que no tiene nada, que representa el vacío en principio, pues lo que hacemos es ir haciendo una serie de bocetos para ir colocando, es decir, componiendo los objetos que van a ir en la obra para ir situándolos y después ya darles el color, darles el claroscuro, darles aquello que vaya a ir dando vida a esa composición. Con lo cual, trabajamos mucho composiciones estáticas, es decir, que paralizamos el tiempo. Claro, a lo largo del Renacimiento se ha ido reproduciendo esas obras hasta que llegamos al siglo XIX en la fotografía, que prácticamente reproduce sin más que dándole sin mayor trabajo, sino dándole a un botón, pues la escena que tenemos delante. Es decir, que también utilizando las lentes hace que todo confluya en un punto y en ese punto se desarrolla pues una escena que hemos paralizado dentro del conjunto que estamos viendo. Es decir, que podemos ver un paisaje muy amplio, pero con una foto lo que hacemos es delimitar un cuadradito en que paralizamos esa imagen. Con lo cual, normalmente nosotros trabajamos en quietud, trabajamos lo estático, trabajamos lo que no tiene movimiento. El trazo, supongo que estáis viendo las obras de artistas que estoy poniendo en la pantalla, pues se ve un movimiento enorme. Es decir, que más que una imagen estática, una imagen parada, lo que nos pide este tipo de trazo es la búsqueda de dónde comienza y cómo se va desarrollando, siguiendo el trazo, cómo se va desarrollando a lo largo de la página. Es decir, que vamos a empezar, por ejemplo, desde arriba y vamos a ir bajando hasta la parte más baja de la obra para ir viendo todo un movimiento que se ha ido desarrollando a lo largo de la hoja. Esto es lo que ellos llaman caligrafía, obviamente, y que es pintura de palabras. Una pintura de palabras en las que son los caracteres chinos, para nosotros y para ellos pues no dejan de ser palabras que se pueden leer y que dependiendo de cómo se haga ese trazo, pues se van a leer más o menos. Es decir, que una obra como esta tiene una muy difícil lectura para aquel que no está muy iniciado en el arte del trazo. Con lo cual ya la comparativa que se presenta es bastante sustancial. Es decir, no es entrar a la hoja para paralizar una imagen, sino que es buscar dentro del propio paisaje o de la propia persona que tenemos enfrente aquellas líneas que definen el movimiento que va de un sitio a otro de la hoja. Es decir, que vamos a buscar un movimiento
que normalmente antes pues, no trabajábamos. Esto quiere decir que el hecho de pintar palabras implica que ya tenemos un concepto concreto de lo que vamos a pintar, es decir, una palabra. Por ejemplo, en esta de Wen Cheng-Ming que tenemos aquí, el primer carácter que hay arriba a la derecha es un carácter que significa sol. Entonces, bueno, pues ahí empieza a decir, tiene un significado ese carácter. Es decir, que nosotros cuando vamos a pintar palabras con el trazo del pincel, ya tenemos un concepto en la mente. Tenemos ya un significado de una palabra que nosotros vamos a querer transmitir en la hoja. No es lo mismo pintar sol que pintar luna. ¿Por qué? Porque en el concepto nuestro de la mente, pues ya tenemos significados distintos para esa palabra. Esto nos lleva a que, por ejemplo, y volviendo otra vez a compararlo con lo que nosotros traíamos como el expresionismo abstracto o como la abstracción, precisamente lo que hace es abstraer, no concretar. Intentamos abstraer de todo significado y, por ejemplo, un polo de Kooning, cuando se meten a echar color en un lienzo, lo que hacen es crearse como una especie de vacío en el cual, sin significado, sin una cosa concreta, echar una serie de colores, una serie de líneas, un dropping, un hecho de que caiga de una manera azarosa, es decir, entra el azar un poco en lo que se va a ir moviendo dentro del cuadro. Sí es cierto que han incorporado un movimiento muy claro, que es el del propio pintor. El propio pintor se está moviendo y está lanzando un circuito, un recorrido, un ir y venir dentro de la hoja o del lienzo. Con lo cual, el movimiento está introducido, pero sin embargo, el artista parte de sitios completamente diferentes. El calígrafo, esta caligrafía, por ejemplo, de Wen Cheng-Ming, igualmente es un relato, es un cuento, es una historia, es una... hay un significado dentro de estas palabras, se puedan o no leer. Es decir, que si bien yo puedo leer esa carta tranquilamente con un carácter perfectamente legible, pero que no es artístico, con lo cual yo puedo leer la historia sin mayor complicación, pero cuando entro en la trazado artístico de esos caracteres, pues me quedo prácticamente, en muchos de los casos, vamos a ir viendo sucesivamente algunas obras en las cuales es imposible para cualquier erudito chino que pueda leer con facilidad, pues muchos de los caracteres son de imposible lectura, es decir, que no saben a qué carácter en concreto se refiere, porque el trazo se ha sentido libre de dar expresión a ese carácter más allá del significado, pero, y eso es lo que es muy importante, partiendo del significado que tiene ese carácter. Con lo cual ahí la abstracción la abordamos de forma diferente. Abstraemos desde lo concreto, cuando por ejemplo en el expresionismo abstracto abstraemos desde la falta de contenido. Es decir, que queremos desprendernos, queremos vaciarnos. Y aquí entramos en un concepto que es el del vacío, que es muy polémico porque crea muchas opiniones o muchas formas de enfocar el vacío como si fuera algo en el que no hay nada. Es decir, vaciar algo es proveerlo de cualquier objeto, es decir, que no hubiera nada a lo que atenernos. Es decir, vacío está el lienzo cuando no hemos pintado nada en él. Entonces, cualquier pintura pues, puede crear un sitio donde haya un objeto localizable o bien una mancha de pintura y otro donde parece ser que queda el lienzo limpio, es decir, como si no hubiera nada. Eso también no es exactamente así, porque donde no hay nada, potencialmente está todo. Es decir, que podemos pensar o podemos hacer surgir de ahí pues, todo un mundo de bien sea objetos, de trazos, de un color, una pincelada, es decir, cualquier objeto. Con lo cual, mirar el vacío como vacío nos aleja del concepto. Y ese concepto en China muchas veces
a lo que se acerca más, aunque es difícil de ponerlo en palabras, es más una experiencia, pero a lo que se acerca más a la hora de explicarlo es a un hacer sitio. Es decir, no vamos a vaciar de todo. Lo que vamos a hacer es apartar ciertas cosas para hacer sitio a otras que llegan. Es decir, que cuando nosotros tenemos el papel blanco, lo que vamos a hacer, y prácticamente, si yo tengo una idea en mi cabeza, si yo tengo una frase, una palabra, una imagen que quiero transportar dentro de mi propia expresión al papel, lo que parto ya es de algo que está lleno. Es decir, yo estoy llena de toda una serie de cosas, de imágenes, de palabras, de lo que sea, de trazos que yo ya he investigado. Tengo un exceso incluso de cosas dentro que quiero echar al papel, con lo cual el papel, que es mi reflejo, ya está lleno de todo eso. Es decir, en ese papel yo ya estoy viendo todo lo que yo ya he ido metiendo y tengo dentro de mí, con lo cual lo que voy a buscar en ese papel es ir haciendo sitio para que las cosas que se vayan a ir seleccionando entren dentro de ese papel que ya está lleno. En principio no podamos ver nada con los sentidos, con la energía nuestra sí que podemos ver que ya es que está todo ya puesto ahí. Entonces, ir haciendo sitio es, por un lado, elegir qué es lo que voy a ir poniendo dentro de ese papel, en ese papel, sobre ese papel. Es decir, voy a hacer que surja del papel una serie de elementos que van a ir componiéndose dentro de la hoja. Esa composición que antes era hacia un punto, ahora dentro de una caligrafía, dentro de una pintura de palabras, lo que hace es recrearse en el espacio de la hoja, de arriba abajo, de derecha a izquierda, dejando que surja lo que ya contiene la hoja. O sea, nosotros ya podemos cerrar los ojos porque ya la hoja contiene todo lo que está en nosotros. Esa energía es la que vamos a ir canalizando. Y canalizando es como dándole cauce a ese flujo de energía. Darle cauce es como el río que empieza en un lugar, y esta es una analogía que se hace mucho en el pensamiento chino, vamos a poner, en su pensamiento, que es un conglomerado de diferentes corrientes religiosas y sociales, como puede ser el taoísmo, el confucianismo, el budismo que viene de fuera, el cristianismo más tarde. Es decir, hay toda una serie de confluencias que luego trabajan juntamente entre ellas y constituyen un pensamiento típicamente chino, que luego se puede ir delimitando si es más de una cosa, más de otra. Pero hablando del pensamiento en general, en el cual estaría incluido ese concepto de vacío tan fundamental, lo que buscamos en ese vacío es dar curso, dar cauce. Y vuelvo otra vez a esa analogía con el río, en el cual al comienzo empieza la caída del agua en un surtidor, en un punto concreto, y a partir de ahí, lo que va a hacer el agua es buscar su cauce. Va a ir al principio a trompicones, cayendo encima de una piedra, encima de una esquina, encima de un lugar, digamos, que le sea más fácil fluir, y va a ir buscando el flujo a lo largo de lo que va a ser un río que llega al mar. Bien, pues eso es un poco lo que es hacer vacío. Vacío es dar cauce a todas esas ideas que van cayendo, digamos, de lecturas, que van cayendo de visiones, que van cayendo de necesidades de decir algo, de expresión. Todo ese flujo que nosotros llevamos dentro y que puede ser caótico, lo que vamos a intentar es darle un orden. Y ese orden es un orden de salida. Y esa salida es el comienzo del movimiento. Y en ese movimiento es donde nosotros estamos, pincel en mano, lo mojamos de tinta, un pincel que además las características del pincel chino es, si no lo conocéis, de pelo muy largo, muy flexible, que permite que cualquier movimiento que se haga, por muy sutil, por muy rozar la hoja que sea, se haga sobre la hoja y quede impreso gracias a la hoja, que es muy fina, y a la tinta, que es muy líquida. Con lo cual es un movimiento
deberían de tener, pues, digamos, una seguridad, en el sentido de que si yo me encuentro insegura a la hora de llevar el pincel a la hoja, pues va a caer un borrón de tinta, porque la tinta es muy líquida, va a caer, y a partir de ahí pues ya tenemos un borronada a la hoja. Con lo cual lo que queremos es darle un flujo, darle ese movimiento, encauzarlo a través de ese pincel que ya está muy mojado y tiene mucha flexibilidad sobre una hoja muy fina, que va a ir cogiendo todos los movimientos, bien sea de apretar el pincel sobre la hoja, de dejarlo que se mueva muy sutilmente sobre ella, de pararse en un sitio que coge una tinta más oscura, o de ir muy rápido sobre algunos espacios de la hoja, permitiendo trazos completamente diferentes y de una riqueza que transmite el movimiento, no ya solo de la palabra, sino de el que nosotros le imprimimos a esa palabra a través de la expresión que nosotros hemos adquirido y que tenemos dentro. Lo cual implica además que esa misma palabra, que pudiera parecer repetitiva, puesto que en muchas caligrafías a lo largo de la historia de China se repiten los conceptos, se repiten las poesías, hay poesías que están digamos, pintadas miles de veces, ¿no?, por diferentes artistas y en diferentes etapas de su vida. Quiero esto decir que la expresión de una persona de 20 años que está con ganas de explotar, de salir, de recorrer todo, de verlo todo, no le da uno tiempo casi de asimilar lo anterior para ir a lo siguiente, es un trazo completamente diferente de una persona de 60 años o de 80 si llegara, cuyo pincel, cuyo recorrido, cuya mirada tiene una serenidad, una capacidad, digamos, de adaptarse, un conocimiento del espacio y del tiempo tan diferente, que hace del trazo una historia completamente diferente. Con lo cual podemos ir viendo, pues eso, dónde está la expresividad, dónde está la salida, digamos, de ese trazo, qué cauce va tomando y en qué punto está, ¿no? En un río, volvemos a él, lo vemos claramente de la misma manera. El río, que ya está casi llegando al mar, es un río ancho, tranquilo, que tiene ya una fuerza, digamos, de su caudal tan grande que es casi imposible ya de separar, o sea, de cambiarlo, ¿no?, de que vaya hacia otro sitio. En cambio, al principio, pues es un río saltarín que parece que en cualquier sitio cambia de dirección, ¿no? En una piedra gira su caída hacia la derecha, en otro quiebro gira a la izquierda, y es un río con mucho movimiento, con mucha... Bueno, pues ese flujo, ese caudal, ese movimiento es el que busca el carácter, es el que busca el pincel a través de su expresión, a través de... Con lo cual ya estamos ante un pintor, ante una persona que se enfrenta a la hoja, que se enfrenta al espacio en blanco de forma completamente diferente a como lo haríamos nosotros desde ese punto de vista fijo, desde esa atrapar, digamos, un paisaje, por ejemplo, como si fuera a través de una ventana, ¿no? Lo acotamos y es prácticamente lo que vemos a través, ¿no? Lo solidificamos. Aquí, en cambio, es esa búsqueda del movimiento, insisto, un movimiento que, si no tiene esa capacidad de hacer vacío, es decir, hacer sitio, darle sitio a cada cosa, a lo que viene a continuación, no habría capacidad de orden, de ordenar esos elementos, ¿no? Y aquí entramos en un concepto fundamental. Bueno, esta obra que, por ejemplo, estoy viendo aquí, Mi Fu, es de una expresividad casi loca, ¿no? Se le consideraba a un artista, pues, con una creatividad tan a flor de piel, que podía hacer del trazo una abstracción total, de imposibilitar, digamos, su lectura a todos los niveles, porque era de una liberación, era tremenda, ¿no? Entonces era prácticamente un baile, ¿no? Un baile con el pincel sujeto en la mano, haciendo
una verdadera coreografía y como una continuación total de su mano, es decir, que no había diferencia entre el brazo, el antebrazo, el hombro incluso y hasta el cuerpo que lo echaba sobre el pincel con el pincel mismo, ¿no? Era una prolongación de sí mismo, que lo que hacía era dejar en ese momento el pincel en total libertad para que sacara toda su expresión, pero vuelvo a repetir, siempre teniendo en cuenta que ya había metido dentro de sí todo eso que quería expresar. Es decir, que para él esa poesía, esa palabra, ese paisaje tenían ya una fuerza enorme dentro de él, es decir, que lo habían entrañado hasta que fuera también parte de su pensamiento, de su forma de expresarse, de su propio vocabulario, digamos, de dar importancia a eso frente a otras cosas que no pintaba, otras palabras que no pintaba, precisamente porque una vez entrañado, una vez dentro, partiendo de eso que ya estaba dentro de sí, lo que le daba era libertad para que fuera cualquier cosa. Es decir, el primer sorprendido sería él a la hora de ver lo que ha surgido en un momento de silencio, no de vacío. Vuelvo a decir que no es un vacío, no es que no haya nada dentro de él, no se enfrenta a la hoja vaciándose, quedándose sin nada, eso es imposible. El ser humano siempre tiene algo, siempre tiene lo que ha acumulado, lo que quiere tapar, pero que inconscientemente está ahí. Es decir, que no tenemos la capacidad consciente de vaciarnos. Ninguna meditación, ningún momento de meditación exige el vacío. Lo que exige es hacer sitio. Hay un cuento zen que es muy conocido, que es, bueno, pues un estudiante va en busca del maestro, lo encuentra en la espesura del bosque y le viene de preguntar, oye, mira, me gustaría quedarme unos días contigo y que me enseñaras algo, porque estoy en un momento, digamos, de colapso, estoy en un momento en que estoy saturado, estoy... Y entonces, bueno, pues el maestro le vio, le escuchó y le dijo, vale, quédate unos días aquí conmigo, y le invitó a tomar una taza de té. Entonces, bueno, pues sirvió el té, y según estaba sirviendo el té en la taza del estudiante, pues la llenó y siguió vertiendo té. Se desbordó al plato y siguió sirviendo té, se desbordó a la mesa, se desbordó hasta el suelo, y el estudiante diciéndole, maestro, por favor, que ya está la taza llena. Pare ya, que ya está la taza, y él seguía sirviendo té. Entonces llegó un momento en que paró, el estudiante primero se cayó. Una vez que él se cayó, el maestro habló y le dijo, mira, así vienes, con la mente tan llena que cualquier cosa que yo pudiera verter, con cualquier idea que yo pudiera transmitirte, no va a entrar en la taza, porque la taza ya está llena, tu cabeza ya está llena. Así es que o haces sitio para que lo que pueda transmitirte entre, o mejor te vas. Eso es hacer sitio. No le está diciendo, olvídate de lo que sabes. No. Tampoco le está diciendo, es todo erróneo y yo te voy a decir la verdad. Tampoco. Ni hay verdad, ni hay vacío. Hay simplemente un momento concreto en el cual uno necesita vaciar para dejar que otras cosas entren, y en esa capacidad de admitir o de dejar sitio al otro, a lo que no soy yo, a lo que es diferente, a lo que no es uno mismo, sino que es lo otro, dejar espacio para que interaccione con lo de uno y poder así construir a partir de ahí y a través de esa interacción de lo otro, lo nuevo. Ese es el sentido, digamos, de hacer vacío. Ese es el sentido, por ejemplo, del trazo y del movimiento. No se trata de reproducir, como me decía mi maestro, exactamente lo que tengo enfrente, porque ahí yo no estoy haciendo sitio a mis sentimientos, a mi capacidad, digamos, de observación, a dar más interés a una zona que a otra, es decir, a dar espacio a lo que está surgiendo de mí, muchas veces de forma inconsciente, de forma que yo no sabía que lo tenía ahí, pero que surge en ese momento en que yo hago sitio y dejo que lo otro entre a formar parte de mí, sin rechazarlo, simplemente admitiéndolo como diferente. Y eso es realmente difícil, porque, por ejemplo, como experiencia personal, particular mía, yo cuando llego a China,
yo ya soy licenciada en Bellas Artes, yo estoy haciendo el doctorado, yo he viajado mucho a Estados Unidos y por Europa y tengo de alguna manera una formación que a veces no me permite, por completa que es, pues dejar que otras cosas entren. Entonces uno entra en juicio. Entonces llegas a China, ves que es todo muy diferente y el primer paso, que casi con más facilidad damos, es la de juzgar, ¿no? Pues voy a juzgar, pues, ¿cómo lo juzgo? Claro, con los elementos que yo tengo, juzgo lo que tengo enfrente y entonces digo, pues no está bien porque no cumple con esto y esto y esto, que para mí es fundamental. Pero claro, eso que para mí es fundamental, igual para ellos no. Entonces, nada hubiera podido hacer si no hago sitio y dejo, bueno, voy a aparcar lo que sé, voy a aparcar en mi mente para aprender otras nuevas. Y aprender es precisamente cogerlas de fuera, dejar que entren y a ver qué pasa. Entonces, claro, cuando yo empiezo a trazar con el pincel, que me acuerdo que no tenía ni concepto de chino prácticamente nulo, porque por 4 palabras que uno sepa, o por mucho que uno sepa pedir arroz en la tienda o pedir comida en el restaurante, en fin, ese pequeño vocabulario con el cual uno se maneja, entrar dentro del significado de toda una cultura milenaria, del trazo, del carácter, pues es imposible. Entonces, muchas veces es callar y decir, bueno, pues vamos a ver cómo va avanzando y qué es lo que va pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esta escritura me lleva en un momento determinado a decir, bueno, ¿y qué pasa si hago yo esto mismo escribiéndolo en español? Claro, si yo no hubiera hecho sitio, si yo no hubiera dicho, bueno, pues voy a prescindir de este punto de vista fijo para dejar que el flujo, que el movimiento entre en la página, entonces yo empezar a poner una cosa detrás de otra, no una cosa a la vez que otra, pero en diferentes sitios dentro de la composición. No, la composición ya deja de tener un punto fijo, deja de tener un espacio concreto para yo con el pincel dejar que surja en el propio movimiento del trazado, bien de una palabra, bien de un paisaje mismamente. Yo puedo coger el trazo de una montaña, el trazo de un árbol, e irlos colocando en un sitio, uno a continuación del otro, buscando esa composición dentro del movimiento. Es decir, dejando que fluya como un río, haciéndole sitio de todas las demás cosas, vaciando de lo que ya es concreto y es fijo, digamos, es decir, moviendo las cosas inclusive dentro de la mente de uno. Y ese movimiento es que es fundamental para poder entender, digamos, lo que es la pintura de palabras y la pintura del pincel. Estáis viendo en estas obras pues, unas diferencias cualitativas en cuanto a otras anteriores, dependiendo del artista, y dentro del mismo artista con los diferentes caracteres, que ya os anticipo que esto es de muy difícil lectura para cualquier digamos, estudioso del chino y conocedor perfecto de 5.000 o 10.000 o hasta 15.000 caracteres. Esta expresión artística del carácter, esta expresión artística del trazo es absolutamente genuina y se basa fundamentalmente en esa capacidad de hacer vacío, hacer sitio y dejar que fluya. Entonces, claro, hay algo que surge, que es el azar. Es decir, que yo no controlo si voy a hacer un carácter más grande o más pequeño, porque según voy yo ya en la hoja, según voy haciendo el recorrido con mi pincel, me va a pedir en un momento determinado hacer un trazo con más volumen o hacer un trazo más sujeto, más pequeño, más casi sin forma, casi como una pincelada que va directamente al siguiente. Es decir, bueno, aquí ya veis otro artista totalmente diferente de los anteriores, que es muchísimo más estático. Y con toda esa estaticidad, con toda esa quietud, con toda esa parón, porque es mucho más lento el pincel en estos caracteres, pues se ve un movimiento que se va reflejando pues, de uno a otro. Entonces, esa disposición del artista, esa disposición cuando tienes el pincel en la mano, claro, exige una incertidumbre total.
Es decir, que no tenemos la certidumbre de lo que va a salir en el papel. Entra a jugar una parte importante el azar, y con el azar es la incertidumbre de lo que realmente va a surgir y si va a valer. Por eso el movimiento a la hora de resolver, digamos, una obra, entra un factor importantísimo que es el tiempo. Entonces hay una cosa que es el espacio, que es la hoja, y otra que es el tiempo. Ahí entramos ya en el mundo de las dualidades. Cualquier cosa, digamos, que tengamos en la vida forma parte de una dualidad, es decir, está lo blanco y lo negro, está el día y la noche, está siempre tenemos que elegir o tenemos que dejar que se sucedan. Aquí tenéis los caracteres en tinta china con el fondo blanco, y aquí tenéis el fondo negro con los caracteres en blanco. No deja de ser, y por eso lo pongo un poco en este punto, un enfrentamiento pues a esa dualidad, a esos dos elementos que siempre están ahí y que son los que nos permiten elegir. Es decir, que el azar entra a formar parte desde el momento en que aceptamos una dualidad y que nosotros elegimos. Es decir, y aquí es también importante porque nuestra formación muchas veces nos lleva a elegir para destruir lo otro. Es decir, elijo esta posibilidad, pero destruyo esta otra posibilidad. Es decir, que elijo una porque destruyo la otra. Elijo una porque es buena y destruyo la otra porque es mala. Sin embargo, dentro de lo que es el pensamiento y de lo que es el artista a la hora de enfrentarse a su obra, a su flujo, va de una cosa a la otra, va de una dualidad a otra, va de un trazo al opuesto, es decir, que se mueven dualidades. En concreto esto, por ir especificando, es negro, el fondo negro y los caracteres son blancos, no porque el trazo sea una tinta blanca, sino porque están esculpidos en piedra. Entonces, al esculpirse el trazo en piedra, queda en hueco grabado y la piedra queda saliente. Con un tampón se pone tinta sobre la piedra y se pone una hoja de papel que grabe de alguna manera lo que hemos entintado. Entonces se queda entintado el fondo y el trazo, que es en hueco grabado, queda en blanco. De cualquier forma, para, digamos, el pensamiento chino, para entrar dentro de ese flujo, para entrar dentro de ese vacío, para dejar hacer sitio, no lo hacemos discriminando, no lo hacemos, digamos, tachando o acabando con lo otro. Lo otro siempre es bienvenido y forma parte de lo uno. Es decir, que la dualidad, lo que hay es una elección dependiendo de qué, del tiempo. En un momento determinado yo elijo eso, lo cual no quiere decir que acto seguido yo elija lo contrario. Es decir, entro dentro de la dualidad de los elementos. No voy por un camino fijo, concreto, por ese punto fijo que nos anquilosa, que nos detiene, que nos paraliza muchas veces, que nos hace ser de pensamiento fijo. Sin embargo, cuando entra en factor tiempo, si bien es cierto que en un espacio tenemos que elegir y concretar y dejar que eso sea eso, porque nos movemos en el tiempo y en el espacio, no nos movemos en la eternidad. En la eternidad no habría distinción de tiempo y espacio, pero como sí estamos en lo humano, en la parte humana de nuestra realidad, necesitamos del tiempo y del espacio. Es una dualidad en sí misma en la cual el tiempo va a hacer que lo que hoy no era válido, lo que hoy no lo elegíamos, mañana sí lo elijamos. Eso es el movimiento también. Eso es un movimiento en el cual no paralizamos y no nos quedamos con una imagen concreta, sino que vamos en busca de ese movimiento que nos lleva de esto a lo siguiente, de una cosa a la otra, y que muchas veces en ese camino, en ese flujo, entramos en contradicción, una contradicción
que está sujeta a tiempos diferentes y que lo que hace es enriquecer más que empobrecer cualquier discurso. Huai Su, que lo veis aquí en esta autobiografía, es uno de los artistas, bueno, por supuesto es muy, vamos, no es por supuesto, pero sí que lo digo yo, que es mi favorito. Es ante él, enmudezco, digamos, ante un trazo que es la libertad pura de ir de una cosa a la otra, de aceptar lo otro, lo diferente, lo nunca visto, lo nunca aceptado, lo nunca concebido. Deja en tal libertad al pincel que consigue un flujo que es, o sea, no lo para ningún concepto concreto, ¿no? Y aquí entramos en un factor importante dentro de lo que es el movimiento, que es el flujo, ¿no? El flujo, por ejemplo, de un pensamiento, cuando una palabra, un discurso de alguna manera tiene flujo, pues va suelto, va de una cosa a la siguiente, pum, 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 para llegar a la hipótesis final o a la teoría final o a la conclusión final, ¿sí? Cuando no estamos muy seguros, pues paralizamos ese discurso, lo detenemos, lo queremos, digamos, coger de alguna manera en alguna de sus contradicciones o en alguna de sus confusiones que pueden darse, y ahí se nota que ya el discurso ya no es tan fluido, ya no va por sí solo una palabra arrancando a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente, es decir, un pensamiento libre que va a ir poco a poco, puesto que ya está concebido, está entrañado y se deja llevar. Ese es el trazo. El trazo sería aquel que no se detiene en la duda de un momento determinado. La duda siempre está ahí y lo que va a hacer es dejar que fluya, aceptar la duda, aceptar el error, aceptar lo diferente, aceptar lo que no habíamos previsto, es decir, que el flujo deja que las cosas surjan. Por eso muchas veces decimos un calígrafo ante el pincel, ante el papel, y con el pincel en la mano, no incide sobre el papel, sino que se pone a disposición de todo lo que hay para que surja. Es decir, sacamos del papel ese papel que es, en definitiva, nuestras entrañas, lo que llevamos dentro. Todo lo que hacemos es tirar de ese hilo, dejar que salga, que surja lo que no tenemos fijado o prefijado o conscientemente en la mente paralizado, es decir, puesto en su casilla y de ahí no lo movemos. Entonces, con el pincel en la mano, ante ese azar de lo que surge, nuestro pensamiento no está en la cabeza, sino que está en las entrañas, está en ese punto, digamos, interno nuestro que nos permite dejar que surja lo que no conocemos y dejar que los sentidos sean los que a través de esa acción de pintar lo vean. ¿Por qué? Porque los sentidos, que en definitiva son los que nos van a llevar y con los que trabajamos los artistas, lo que nos van a llevar es a una cosa muy limitada, es lo que vemos, lo que oímos, lo que gustamos, lo que podemos tocar, pero claro, todo eso es muy limitado. Si nos adentramos, digamos, en el espacio interestelar, si nos adentramos en el cosmos, si nos adentramos en lo universal, la realidad es tan rica y tan desconocida que conscientemente, bueno, esto ya, digamos que con Changshu vamos a salir un poco del trazo chino, que lo habéis ido viendo sus diferencias, para entrar en las interpretaciones que a lo largo del siglo XX han dado muchos artistas, tanto americanos como tanto estadounidenses, sobre todo, como europeos, que son los que se han podido mover, los que tenían acceso al conocimiento, puesto que a través del siglo XVIII, sobre todo del XIX, ya llegan obras de arte chino, japonés, coreano, vietnamita, es decir, del Extremo Oriente, y ellos van a empezar a
interesarse por toda esa forma de pensamiento, por todas esas ideas y por el trazo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de lo que se hizo a lo largo del siglo XX, todos estos artistas que se acercaron, y ya lo digo de antemano, con un conocimiento muy limitado de lo que en realidad significa aquel arte, porque se vio demasiado desde nuestros parámetros, desde nuestra forma de verlo, y muy poco en comprensión con el pensamiento que ellos han desarrollado dando lugar a esa expresión. Con lo cual, para situarnos, digamos, dónde estaba el artista estaba no pensando con la cabeza, sino prácticamente cuando coge el pincel puede cerrar los ojos, los sentidos son muy limitados, los sentidos no nos acercan más que a una realidad que podemos tocar, ver, sentir muy limitada, muy en torno a nuestro, que si nosotros la liberamos y dejamos de compartimentarla, de agarrarnos a ella, porque en definitiva es una forma de, yo veo el paisaje, lo pinto tal como está, tengo una técnica que me lo posibilita y con eso yo me agarro a esa visión que todo el mundo reconoce como está bien, puesto que yo he transcrito lo que tengo enfrente en una hoja de papel o en un lienzo con colores. Sin embargo, esos sentidos, si les dejamos que estén ahí solamente para acercarnos lo que no podemos llegar con los sentidos, pues vamos a descubrir un mundo mucho más rico, mucho más potente, con mucha más información, que es la que de alguna manera nos permite, cuando hacemos sitio, cuando hacemos vacío, cuando meditamos, cuando callamos, cuando dejamos de hablar, cuando hacemos silencio, insisto, no eliminando, sino incluyendo. Lo importante es que meditar, que hacer vacío, es incluir lo otro, ¿eh? Y dejar que fluya el movimiento. Bueno, Marden, bueno, pues Cool Mountains es un trazo que se repite, digamos, como encasillando cada carácter, pero si bien los caracteres chinos, por muy deformados, por muy expresivos, por muy fuera de la lectura que estén, parten de esa concreción. Sin embargo, Marden no conoce los caracteres chinos y va hacia una, digamos, dejar que surja el trazo sin esa concreción inicial. Es decir, que no parte de una cosa concreta, de un significado concreto. Salida de Hanshan. Hanshan es un monte en China y de alguna manera lo que hace es interiorizar ese movimiento de la subida y bajada por el monte y lo expresa. Si os fijáis un poco, aquí entraríamos en un punto de mira, en un punto de fuga, que de alguna manera concretaría, limitaría la fluidez de la composición. Aquí seguimos un poco familiarizándonos con esos caracteres, con esas columnas, ¿no? De arriba a abajo y de derecha a izquierda, y en esa forma, que es un estudio Zen, como él lo titula, en el sentido del pensamiento y de que estáis inspirados, digamos, en el flujo, en el dejarse ir del pensamiento Zen. El pensamiento Zen no es, si bien nos detenemos ante algo y lo miramos, es precisamente para dejar el cuerpo quieto y no dejarnos llevar por él, sino dejarnos llevar por la mente, pero por una mente que está completamente activa y en movimiento y en un flujo, ¿no? Un dibujo caligráfico que hace ver, pues eso, que ha mirado una caligrafía, ha mirado el trazo de un carácter y lo ha interpretado a su manera, ¿no? Un estudio Zen otra vez en el cual pues va Mio, de la misma época que Marden prácticamente, soñé con una maravillosa síntesis entre la pintura, la música y la coreografía, ¿no? Claro, coreografía y música es movimiento, es dar movimiento a la pintura, que es, digamos que es un sueño zen en el cual la pintura le dice a la poesía, dame la libertad de salir de este cuadro, ¿no? Que me tiene aprisionado, y el pensamiento zen le dice, plásmame en una pintura que estoy siempre
en el universo, estoy siempre volando y no me agarra nadie, ¿no? Aquí es, bueno, Excalibur mío sigue trabajando, porque trabaja muchísimo el arte chino, y aquí entra pues con un pincel, con pintura, digamos con el color, es decir, buscando el flujo y poniéndole un color, es una variante. Cerca de ti, aquí hay una importante, digamos, lo que es el trazo en negro y lo que es ese vacío que muchas veces llaman a esa parte blanca o crema o de nubes que podría haber en derredor, ¿no? Pero eso no es el vacío, insisto, eso es dualidad. Esto es oposición, el yin y el yang, ¿no? Oposición de contrario. Eso no es el vacío. El vacío no se ve, el vacío es dejar espacio, es decir, si todo fuera negro, si todo fuera trazo, no habría espacio para lo contrario. Entonces, hacer espacio, hacer sitio, es precisamente dejar que ambos opuestos, que son lo mismo, simplemente vistos desde el otro lado, pues se escenifiquen, estén. Matisse es también pintor que usaba mucho el expresionismo, y ahí se ven algunos caracteres, digamos también el espacio que genera, las oposiciones, el gusto, digamos, por el movimiento que hace esos pequeños trazos que se van diluyendo por la hoja, esa esterilidad encantada, ¿no? Que tiene esa capacidad, digamos, de movimiento. Bueno, estos son trabajan también, bueno, para llegar a Pollock, que él dice, bueno, pues soy la naturaleza. En este sentido, al decir Pollock, por ejemplo, que es expresionismo abstracto, volvemos otra vez a ese concepto del abstracto en el cual yo parto de un concepto, y el expresionismo, digamos, que no quiere partir de nada. Claro, esta frase es fundamental en la historia del arte occidental, del arte nuestro. Yo soy la naturaleza, lo que quiere decir es que yo ya no miro enfrente, yo ya miro dentro. Ya no estoy mirando lo que tengo enfrente mío, ya no estoy utilizando los sentidos, la vista para ver ese paisaje. Vuelvo otra vez a ese maestro mío en el que es lo que me vino a decir, ¿no? Deja de mirar con los ojos y mira con tus entrañas. Es decir, yo soy la naturaleza, soy la que tengo dentro, es decir, entro dentro de mí, ¿no? Que es el gran paso que da Paul, ¿no? Es decir, dejar ya de mirar. Acordaros que venimos del Renacimiento, que venimos del siglo XIX con el impresionismo, que ya no es que tengamos un objeto al que pintamos como a lo largo del Renacimiento y de periodos sucesivos, sino que lo que hace es salir a la naturaleza con un caballete y pinto, digamos, de forma impresionista lo que me impresiona. Ahí hay una, pero sigo mirando hacia afuera, es decir, sigo yendo, claro, en un momento determinado, por lo que dice, yo ya no miro fuera, yo ya me quedo en el estudio, yo ya elaboro mi obra aquí, yo ya miro cuando salgo y interiorizo, entraño, y a partir de ahí en mi estudio saco. Estamos hablando de hace un siglo ya, o sea que Polo ya lo tenemos muy viejo. Bueno, pues saca esta obra en la cual, vuelvo a insistir, luz blanca, hay mucho todavía de la forma de mirar que hemos heredado del Renacimiento, ese punto fijo, esa capacidad de mirar a través de una ventana, de paralizar, de limitar, de no dar flujo, no dar alquimia. Aquí hay una búsqueda de cambio, pero sigue siendo. Y Michaud, que ya con él prácticamente voy a acabar esta introducción y ya entraríamos en el coloquio, que me preguntéis lo que os surge. Michaud es una palabra a la velocidad del pensamiento. Claro, ahí descubre efectivamente que el pensamiento va muchísimo más rápido que cualquiera de nuestros sentidos. Es decir, yo puedo estar pensando ya en el sol y estar andando y no anda más que 3 metros. Es decir, el pensamiento va a una velocidad que nada tiene que ver con cualquier sentido. Y una palabra que es muchas veces la ansiedad, la depresión a la que muchas veces llegamos, a ese querer llegar antes, pues eso, con el pensamiento ya estamos en tal sitio, sin embargo tenemos que llegar con todo nuestro cuerpo, con todos nuestros sentidos, con toda nuestra persona, y eso nos impide
pues coger esa velocidad que tiene la palabra, ¿no? Entonces, bueno, pues él elabora este trabajo, que veis ya que no soy del siglo XIX y por lo tanto ya viene de muy atrás este trabajo con el movimiento, con la palabra, ¿no? Con la pintura de palabras. Eso es el primero que entra un bárbaro en China, bueno, pues va a China y es un bárbaro, él mismo es el bárbaro, y que no entiende nada de todo aquello, pero intenta de alguna manera, bueno, ya entramos en otro mundo. Bueno, pues no sé cómo lo veis, de preguntar o de entablar un coloquio sobre estos temas que hemos ido soltando. Bueno, muchas gracias por el repaso que nos has dado tan amplio y además tan fluido acerca de pues, un poco los conceptos que para nosotros desde luego creo que son tan extraños. Nos cuesta entender. Efectivamente, la impresión que tengo ahora es que yo he ido anotando las palabras a las que iba llegando y al final has perfilado toda esa descripción de lo que puede ser la posibilidad del vacío, del fluir, del movimiento y de la conexión con el interior a través del pensamiento oriental. Me gustaría que intervinieran los estudiantes y basta solo con activar micrófono y bueno, exponer un poco las ideas que os han surgido o en su caso las preguntas que podéis hacerle a Paloma, pero también pueden ser sencillamente ideas que os han surgido, ¿no? Yo anoté aquí, sí. ¿Alguien se anima a activar micrófono, no? Esperamos un poquito porque, bueno, para activar micrófono a veces hay problemas, es como que hay que ir a la parte de abajo y señalar, ¿no? Bueno, se quedan sin preguntas. También podéis expresar, estás diciendo que le ha resultado muy bien, le ha resultado muy completo. Antes me ha gustado porque en un momento determinado, cuando han visto no sé la obra de quién era, pues Patricia García ha dicho con algunos de estos trazos, ¿no? Son hipnóticos, ¿no? La palabra que he utilizado me la he apuntado porque me ha llamado mucho la atención, ¿no? ¿Qué ha querido decir cuando ha dicho estos trazos son hipnóticos, ¿no? Una cosa tan espontánea y con tanta impronta me parece siempre como que se está generando constantemente conforme más lo miras. Entonces el mismo trazo parece que está constantemente moviéndose y haciéndose el mismo, por eso me parece como que son muy hipnóticos y impresionantes. No sé si se me entiende. Sí, la verdad es que son hipnóticos cuando hay conexión. Realmente cuanto más de dentro de uno salen, es como cuando una mirada es muy profunda, o cuando una explicación es muy exacta, ¿no? Es decir, que va al meollo de la cuestión. Parece como que a uno le atrapa, como que le hipnotiza, ¿no? Como que dice, oye, para que esto me ha llegado, ¿no? Que aquí hay algo que necesito de alguna manera, digamos, asimilar. Entonces, el que resulte hipnótico, pues quiere decir, bueno, claro, yo he presentado ahí obras que son de los grandes maestros de China, es decir, de un Velázquez, un Da Vinci o, en fin, de los grandes pintores. Y claro, tienen esa capacidad de hacer un trazo tan fluido, tan desde dentro, tan poco paralizado con lo consciente, con lo concreto, con lo limitado, que atrapan. Entonces, claro, eso es muy bueno en el sentido de que algo te están diciendo ya. A mí me ocurrió eso cuando los vi por primera vez en Estados Unidos, en nuestra dimensión, en que me atraparon, me hipnotizaron y me dijeron, bueno, aquí hay algo, y bueno, pues ahí también surgió mi trabajo posterior, ¿no?
Pero efectivamente, cuanto más de dentro sale, más capacidad tiene de extender una liana hacia la comprensión de otra persona que pueda atraparla y continuar por ahí extrayendo, dejando que surja su propia creatividad. Sí, Patricia Schipper dice que le ha fascinado cuando has dicho que la hoja en blanco ya contiene todo lo que puede ser, ¿no? Esa idea, ¿no? Comenta por aquí por el chat. Es una Como hoy claro, es un poco ponerse en ese otro lado de la dualidad, ¿no? En decir, bueno, pues en la hoja no hay nada y me tengo que poner como loca, llenar, porque si no, pues no resuelvo. Hay que tener en cuenta que la composición de una obra es lo más difícil. O sea, la técnica uno lo puede adquirir y puede aprender a pintar y darte unos consejos, pues mira, para crear una luz, para crear esto, pues aprendes, ¿no? Como aprende uno el oficio de carpintero, uno puede aprender el oficio de sastre, ¿no? De modista. Una vez que tú tienes la capacidad, digamos, técnica de poder elaborar una expresión, lo más difícil es cómo la sitúo en la hoja, es decir, qué composición le doy, qué pongo, qué no pongo, qué tamaño, en qué esquina, en dónde no quiero entrar con el pincel, en qué la composición realmente es lo más complejo a lo que se enfrenta un artista plástico. Y claro, es eso que se ha hablado y se ha hecho muchísima literatura de la hoja en blanco y ese sentimiento de no sé, como que te atrapa, ¿no? Que te atrapa, que te decir, bueno, ¿y ahora qué, no? O sea, el primer trazo ya me empieza a situar, ¿no? Pero claro, si de repente hacemos eso que hace Polos, ¿no? Entrar hacia adentro, mirar, y de repente es que, claro, en la hoja empiezas a ver que está todo lo que llevas tú dentro, ¿no? Y entonces es dejar que surja. Entonces es un poco silenciarse uno, entrar en esa situación, digamos, de meditación y dejar que sea la propia hoja la que te empieza a decir, sácame por aquí, que no quepo, ¿no? Yo tendría una pequeña cuestión. Sí. A ver, una cosa que hemos estudiado en la filosofía un poco de arte, así enfocada directamente en la asiática, es que durante una obra de arte, por ejemplo, un paisaje de bambú, ha tenido distintas evoluciones. Por ejemplo, una misma obra ha sido intervenida varias veces en sí, es decir, distintos artistas han ido introduciendo alguna cosa. Por ejemplo, en este caso, si usted diera el caso de, por ejemplo, digamos, una obra de, por ejemplo, los molinos de Castilla-La Mancha de Don Quijote, ¿cómo lo emplearía para poder implementar como su propia técnica en este, pero con esa misma estilística? Vamos a ver, una cosa es pintura de palabras, otra cosa es ya cuando entramos en un paisaje, o, por ejemplo, la pintura de bambú. La pintura de palabras exige la dificultad más grande en cuanto a dominio del trazo. Es decir, que el trazo va completamente libre y no hay vuelta atrás. Es decir, que uno empieza la obra en un punto, la termina en el otro, si funciona, funciona, y si no hay que tirarla. Y hay que empezar de nuevo. Un paisaje, o por ejemplo cuando se pinta bambú, sí es cierto que puede descansar de un día a otro, puede descansar de un tiempo a otro, y nosotros volver y dar los toques o los movimientos, digamos, que pudieran dar por finalizada la obra o continuarla. El hecho de que varios artistas entren dentro de una obra, no.
Las obras de arte, digamos, fundamentales las hace un artista y punto. Otra cosa es que, bueno, se pueda plantear en un momento determinado que varios artistas se junten para ejecutar una obra. Eso pues es una cosa puntual, pero que no tiene que ver con pintura de bambú. O sea, Susi, que es el gran pintor de bambú, pinta sus bambús en sus momentos, normalmente los pinta de un tirón, tiene una capacidad de trazo impresionante y una capacidad de composición que surge con una fuerza increíble, ¿no? Si en vez de bambú yo estoy mirando los molinos de viento que tienen las aspas, que tantas veces he mirado yo en La Mancha, pues el trazo es que te surge de dentro. Cuando tú estás ahí, tú ya de mirar un paisaje de molinos, pues en un momento determinado te puede surgir una mancha de lo que es el paredón blanco cilíndrico del molino y luego unos trazos que se expandan de derecha a izquierda o de arriba a abajo, que pueden ser las aspas del molino, ¿no? Y de ahí a ponerlo pequeño en una esquina y darle un trazo que sea el monte que lo eleva hacia arriba, o bien una nube enorme que lo estampa contra el suelo haciéndolo muy pequeñito en la parte de abajo. Es decir, las composiciones serían múltiples y el movimiento pues es el que tú puedes aprender en ese momento, en la observación y en el entrañamiento de ese momento, es decir, en la captación y la asimilación más personal e íntima, ¿no? Ahí también uno pues no solo mira, sino que además calla, porque si tú miras pensando en cómo lo resolvió uno, cómo lo resolvió otro, o cómo está en tal libro, o cómo lo vistes en tal artista, pues de alguna manera estás tirando de ello para resolver tu propia asimilación de él. Cuanto más lo tengas, más silencio para dejar que la observación entre limpia, más miedo da. Más miedo da porque no te estás agarrando a nada, no te estás agarrando a cómo lo resolvió uno, cómo lo resolvió otro, o lo que me exige una técnica para resolver eso que estoy viendo enfrente. Entonces, todo lo que sea soltarse, todo lo que sea hacer sitio, implica también miedo. Un miedo que asimilamos, un miedo que yo tengo cada vez que cojo un pincel, ¿no? Un miedo que está ahí como incertidumbre que forma parte de la resolución del trazo. Pero en este caso estaríamos todavía hablando de, como están mis compañeros hablando como de un documento especial en el que estuvimos estudiando acerca de esta serie de obras. Ya no sabríamos si, por ejemplo, estaríamos haciendo si, por ejemplo, esta sería ya su propia obra porque usted la ha complementado y ya a partir de esta participación o este remate suyo ya lo ha convertido como usted la obra, porque ya le ha puesto esa firma encima del original. Entonces es una cuestión ahí que a veces la gente nos hacemos cuando vemos una obra, porque ha habido personas en las que hay movimientos que ha ido a museos y directamente ha pintado sobre obras originales y entonces ha puesto su firma alegando que ahora esta sí es mi obra. No, que va, eso no es así, ¿eh? Ha habido gente que sí lo ha hecho. Bueno, pero ya digo que como performance, por ejemplo, en un momento determinado tú puedes montar una performance, tenemos muchos performance en nuestra, que es un movimiento, digamos, que introduce el movimiento, un movimiento que introduce la movilidad o el flujo, digamos, introduce el tiempo también, que es fundamental para que se dé el movimiento. Vamos a ver, vamos a diferenciar. Eso puede ser una performance que en un momento determinado, en el siglo XIX, el XX, el XXI o incluso antes, pues ciertos artistas pues digan, oye, venga, vamos a ponernos y lo hacemos juntos, o voy a ir, pero vamos, ir a un museo. Para empezar, museos no existen en China, vamos, en Oriente normalmente, hasta hace nada.
que lo han empezado y porque hay turismo y se abren los museos para que la gente pueda entrar, pero el concepto de museo no existe en China. El que se cuelgue una obra y yo vaya y ponga mi trazo, no, para nada. O sea, ahí hay una cosa que podría ser, bueno, que es, eso digo tajantemente que no, digamos, como conocedora de lo que es la historia del arte de allí. Se ha podido interpretar mal, pero eso no es así. Sí es verdad que, por ejemplo, se hacían performance de varios artistas. Es decir, uno que se dedica al arte del sable, otro al arte del pincel, otro al arte del canto, se juntan y hacen una performance todos juntos. Vale. También puede ser que un calígrafo diga, oye, voy a meter yo mi trazo, pero eso con el otro artista delante, o en fin, es como una cosa de acuerdo en el grupo de artistas. Que yo coja, meta un carácter o un trazo mío en una obra del siglo XVI, no, o sea, rotundamente no. Lo que sí es el sello rojo. El sello rojo, que es la firma del artista, que puede ser una serie de sellos, es decir, puede haber 1, puede haber 5, puede haber 7, puede tener el nombre del artista o puede tener una frase evocativa, puede ser un lugar evocativo también, algo que le dice a él algo, y que es un regalo muy habitual entre artistas. Es decir, el estudiante se hace, digamos que coge la alternativa, pues el profesor le regala un sello, o un compañero le regala un sello cuando acaba la carrera, o cuando hace su primera exposición, es decir, son momentos. Y lo que sí fue terrible, es que algunos emperadores, para decir que esa obra la habían rescatado ellos, igual de estar relegada en cualquier lugar, pues cogían y ponían su sello al final de la obra, porque sabéis que son rollos de papel que se enrollaban bien horizontales, bien verticales, y ponen el sello como diciendo, esta obra ha pasado ahora por mis manos, es decir, soy el propietario actual de esta obra. Y es cierto que rompen muchísimo con muchas composiciones en las cuales han dejado un espacio libre de trazos y van y meten un sello rojo enorme, además cuadrado como eran los de los emperadores, y dicen, venga, pues ahora es de este emperador y pasa la historia como que fue de este pintor, pasó por este señor, por este coleccionista, por este emperador y por este. Y esos son los sellos rojos que se ponen al final, pero nunca un trazo. Yo, bueno, lo he escrito por el chat y vamos, me resultó muy interesante cuando hablaste del espacio como hueco para que introduzca algo nuevo. En plan, la correlación que hiciste con el espacio y con nuestra propia forma de ver el mundo y de pensar, en la cual cuando estamos tan llenos de conocimientos, lo primero que sale es juzgar, lo primero que tal, o sea, no dejamos hueco a cosas nuevas. Y me ha resultado muy interesante porque, bueno, me ha recordado mucho la razón por la que llamamos al final al espacio sin información en una imagen aire y no vacío, porque el vacío real es la falta de espacio y el aire es una forma de respirar. Y no sé, me ha resultado muy interesante cómo has hablado de este tema. Pues me alegro y realmente das en la clave del tema de la respiración y del aire, ¿no? El aire es fundamental como flujo nuestro, es decir, en el momento en que nosotros paramos de respirar, nos anquilosamos y morimos. Precisamente en la respiración podemos evaluar nuestro movimiento, es decir, que si tenemos un movimiento brusco aceleramos la respiración, si estamos en un momento tranquilo la compasamos, digamos, de una manera muy lenta, muy tranquila, muy sosegada, es decir, que la respiración nos da la medida de nuestro movimiento íntimo, más personal, y efectivamente el vacío, más que llamarlo vacío, que daría pie a confusión, es dejas aire, ¿no? Es decir, es un elemento fundamental que es airear una obra, o sea, una obra que no tiene aire, es que no respira, es que está tan compacta que realmente parece que se va a romper y se va a caer, ¿no? Entonces, exactamente esas son las palabras, respiración y aire en una obra.
Hola, buenas tardes. Buenos días todavía. Hola, buenos días. Primero, me ha llamado muchísimo la atención también todo lo que han dicho mis compañeros. Ha sido una pasada de hora. Y también me ha llamado mucho la atención eso de que hay que fluir y que el artista empieza a fluir a trompicones. Me he sentido muy identificada, ¿sabes? Como el agua que empieza a caer. Eso me ha gustado mucho. Y he probado a hacer algo en plan con lo que haces tú, con el significado, porque el castellano es uno de los idiomas más ricos que existe a nivel de sinónimos y eso, ¿sabes? Entonces digo, bueno, pues igual, si escribo la palabra delicado, que me parece que es una de las más amplias, de diferentes formas, pero me he dado cuenta de que los caracteres españoles como que están cargados de información y de un montón de cosas que igual dificulta más la expresión en ese sentido. ¿Me entiendes? Pues sí, te entiendo perfectamente porque esa fue mi tesis doctoral que precisamente leí en esta universidad y se trata precisamente de escribir con la grafía nuestra, que es riquísima y tiene unos movimientos maravillosos y efectivamente se puede profundizar. Yo he profundizado en ella, pero por supuesto que cabe la profundización de cada uno en particular. Como experiencia sí te puedo decir que me acuerdo que yo estaba en el instituto en Hangzhou y tenía una compañera que me dice, mira, de verdad me da vergüenza lo que estás haciendo, ¿no? Porque bueno, mi capacidad, digamos, de copiar es muy grande y entonces, bueno, pues en las clases en aquella época, estoy hablando de los años 80 en China, pues nos ponían a copiar grandes obras maestras de la caligrafía china. Entonces, bueno, con el pincel, pues claro, la dificultad de copiar, pues estas os he enseñado directamente, ¿no? Y claro, llegó un día el profesor a clase y dijo, bueno, ¿y esto quién lo ha hecho? ¿No? No, pues lo ha hecho, yo trabajaba mucho por la noche, poco por la mañana, y pues lo ha hecho tal. Y dice, pues parece que lo hubiera hecho un chino, ¿no? Es decir, que la capacidad de copiarlo, pues era grande, entonces de alguna manera me auguraban pues desarrollar el trazo chino con los caracteres chinos y bueno, pues que llegara bueno, pues a un arte, digamos, basado en el carácter chino. Sin embargo, para mí, yo notaba que por mucho que aprendiera y que por mucho, muy bien que yo pudiera reproducirlo, que a fin de cuentas no era más que una copia, puesto que no había expresión, sino copiar ese carácter siguiendo prácticamente la cuadrícula, pues sí, me quedaba muy bien, pero yo me quedaba muy floja a nivel de expresión. Es decir, decía, bueno, sí, está bien copiado, pero de dentro de mí yo notaba que había un sitio en el que no traspasaba, que era como una muralla de la cual a mí el carácter chino, por mucho que... En cambio, cuando entraba a escribir en español, claro, yo notaba la integración de ciertas palabras con mi yo más profundo, es decir, con algo que tengo tan entrañado. Entonces me di cuenta por qué utilizan los chinos los caracteres chinos para hacer ese desarrollo del trazo que es tan complejo para que fluya libre, precisamente porque recurren a lo más entrañado, porque tú evolucionas desde tu más tierna infancia con el conocimiento, pues los calígrafos empezaban desde niños a escribir y te desarrollas con esa escritura, es decir, esa escritura es tuya, forma parte de algo que cuando lo dejas surge de lo más profundo. Hay palabras que es que te pueden hasta soliviantar porque pertenecen a ese yo más íntimo y más personal, ¿no? Entonces digo, es que lo tengo que decir en español, es que para conseguir el flujo que este señor consigue con su pincel y con sus caracteres, yo tengo que recurrir al mío, ¿no? Entonces cuando empecé, esta amiga, ya llevamos un año juntas allí en Hangzhou, decía, Paloma, me da vergüenza, es horrible lo que hace. Y reconozco que mis primeros intentos de hacer, de desembarazar a la letra o a la palabra de nuestra conciencia para que se escriba y se pueda leer perfectamente, o sea legible, claro, si yo entrego, y yo soy todavía de la época en que no había ordenadores, entonces muchos trabajos los entregábamos escritos, o bueno, máquina de escribir, pero muchas sí accedíamos todavía a escribir, ¿no?
Entonces, claro, mi mano está completamente dirigida, está anquilosada en esa forma. Yo además recuerdo las clases de caligrafía, que era copiar sobre un calco las letras inglesas o las letras, pues para hacer tu propia letra, digamos. Claro, todo eso es un corsé, es encorsetar tu letra y no dejarla que se airee, que respire, que viva, que tenga esa sensación no ya de lectura, sino de expresión de eso tan entrañado y tan íntimo y tan personal que llevas dentro, ¿no? Por eso el chino encara la mayor dificultad del trazo a la hora de escribir sus caracteres, porque un paisaje siempre, una vez que tú adquieres la técnica del trazo, un paisaje o una planta o cualquier otro elemento es mucho más fácil. En cambio, la profundidad que te da el carácter es tan brutalmente profunda, es tan abismal, es caer en ese abismo tan profundo y desconocido que quien llega, digamos, a la maestría pintando palabras, pues puede hacer cualquier cosa con el trazo. Y porque es mi experiencia y yo ya estoy al final del camino, ojalá se abra, digamos, esa pintura de palabra, esa pintura de poesía, que bueno, es mi obra, llevo 30 años en ella, pues es infinita en cuanto a posibilidades, y es cierto que los comienzos siempre van a ser difíciles, pero ahí está el camino. Muchas gracias, ha sido muchísimas gracias, es demasiado complejo, creo que también me queda mucho camino por recorrer, ¿sabes? Pero es muy alentador, de verdad. Muchísimas gracias. Y también me gustaría decirte que viendo tu obra, que estoy aquí en la página, que está súper conseguidísimo, ¿eh? Como te digan que eso es una vergüenza, madre mía. Nada, eso es el camino es una maravilla. Y la torpeza es, siempre es esta obra en la que hay un tachón. Esta obra es de Wang Shiqi. Wang Shiqi y el Lantingfu es la obra que se considera más conseguida, la perfección entre las perfecciones. Es decir, no existe ya, pero hay copias fieles de la obra, pero la obra como tal se ha perdido. Y sin embargo tiene aquí un tachón que ha dado muchísima literatura y mucho que hablar, de decir cómo es posible que la mejor obra de caligrafía de la historia de China, de Wang Shiqi, que es una historia muy bonita en cómo la escribe, pues tenga un tachón. Y es que el tachón está tan integrado, está tan dentro de la obra, es prácticamente el error que todos cometemos en cualquier momento de nuestro camino, porque sin ese error, para empezar, no habría dualidad, para empezar, no habría conversación con uno mismo, para empezar, no habría aprendizaje, puesto que solo el que aprende comete errores, no habría duda, no habría toda esa otra parte que es base de cualquier camino. Y precisamente el Tao, todos sabéis que significa camino, cualquier flujo es aprender a andar, aprender a caminar, y cualquier aprendizaje es precisamente el camino, ya sea de las palabras, el camino de las piernas, el camino, es decir, aprender a andar. Y no hay camino, no existe ningún camino que no tenga errores, tropiezos y tachaduras. Por eso la obra más importante del arte chino tiene una tachadura y se la considera, pues eso, genial, simplemente genial gracias a ella, ¿no? Así es que el camino de todos, vosotros empezáis, otros terminamos, pues es maravilloso el que le hagáis sitio y dejéis espacio al error y a la duda y al mal, a lo que está mal hecho, porque ese es el camino, no hay otro. Paloma, hola. Hola. ¿Me escuchas? Tengo una pregunta, igual es una frivolidad, pero ¿crees que de alguna manera
el alfabeto chino, bueno, los alfabetos asiáticos en general, están más preparados para una obra caligráfica que el alfabeto occidental? Bueno, de frivolidad ninguna, es una pregunta que nos hemos hecho en algún momento todos. El chino no tiene alfabeto, tiene caracteres o tiene signos de escritura. El japonés sí, el japonés hace los alfabetos kana, el hiragana y el katakana, precisamente como evolución de los kanji chinos, porque Japón tiene una historia muy interesante. Era un país hasta el siglo V ágrafo, es decir, que no tenía escritura. Y entonces, a través de Corea, surgen los escritos budistas, estamos hablando del siglo V, y llegan a Japón, que les presta una ayuda importante en un momento determinado de la historia, y los japoneses le piden a Corea, oye, mándanos gente que nos enseñe a escribir. Y entonces, bueno, pues surge, digamos, ese intercambio, yo te he ayudado en esto, pues ayúdame tú en esto otro. Y entonces llegan a Japón los coreanos y les enseñan pues el idioma chino, que es el que había. Y a partir del kanji chino elaboran el katakana, que es un alfabeto que elaboran los estudiantes, y el hiragana, que es un alfabeto que desarrollan las mujeres cultas, obviamente, que no todas lo eran, obviamente también, estamos hablando del siglo VI, VII, VIII, IX, hasta el XIII. Durante todos esos siglos se hace un aprendizaje para escribir el japonés, que es polisilábico, es decir, que tiene sílabas, con los kanji chinos, que no son silábicos, y por lo tanto, bueno, pues ahí surge todo un problema que no puedo explicar ahora mismo, pero que tiene mucho que ver con la capacidad, digamos, de imprimir expresión artística a cualquier grafía más allá del carácter chino. Es decir, que el carácter chino tiene unas características concretas. Ya Japón experimenta esa adaptación a su idioma silábico utilizando los alfabetos kana, que son, ya te digo, una historia muy bonita de contar y escuchar, de conocer. Y lo mismo, digo yo, pues lo puedes hacer con el nuestro, es decir, con nuestras grafías que vienen del latín, vienen del griego, que son perfectamente asumibles al carácter. Y te voy a contar otra pequeña historia de los chinos, que, claro, los caracteres no siempre han sido los mismos, igual que nosotros tenemos palabras que evolucionan y puedes decir, bueno, sí, las raíces están en latín, pero ahora lo decimos de esta manera. Los caracteres chinos empiezan de una manera y a lo largo de la historia evolucionan. Es más, la última evolución importantísima de los caracteres chinos se hace con Mao Zedong en 1900, o sea, en el siglo pasado, 1950, es decir, es una evolución, es un momento determinado. Se simplifican los caracteres porque la obsesión de Mao Zedong en el momento de la larga marcha, cuando se hace con el poder de China, es culturizar el país, que era evidentemente inculto, es decir, no sabían leer y escribir la gran mayoría de los chinos, ¿no? Con lo cual él, que era gran calígrafo y gran conocedor de la escritura, lo que quiere es simplificar esos caracteres para que sean más fáciles de aprender y de integrar en pues, todas esas personas de los pueblos que se les manda a maestros para que enseñarles a aprender a leer y a escribir. Y es la isla de Taiwán donde no aceptan esa simplificación, y por eso hay esa diferencia entre el chino de Taiwán y el chino continental, en el que el chino continental está mucho más simplificado que el otro. Para el artista, que es a lo que voy, para el que quiere expresarse a través de esos caracteres, no acepta la simplificación, porque rompe con todo ese flujo, con toda esa dinámica, con todo ese movimiento del carácter. Y normalmente hoy es el día en que muchos calígrafos prefieren el carácter antiguo porque tiene esa capacidad, digamos, de movimiento. Pero no quita para que sean diferentes formas de pensar y de acercamiento al carácter.
que puede ser, y bueno, es mi tesis, que ya defendí en los años 90, el que la grafía nuestra es tan plástica y tan expresiva como puede ser la china. De hecho, hay caracteres chinos que son feísimos, no hay quien los pinte, ni nadie quiere pintarlos, porque están fatal, sobre todo muchas simplificaciones que se hacen a lo largo de la historia. Porque bueno, ahí habría que entrar en cómo se desarrolla el carácter chino, ¿no? Pero créeme que hay caracteres chinos que son horrorosos. Sí, perdón, que es que esto me va a veces un poco... Que entonces me ha parecido súper interesante, la verdad, todo lo que has comentado de la Revolución China, de Mao, cómo cambió los caracteres y tal, o sea, cómo simplificó todo esto. Entonces, ¿se podría hablar de alguna manera de posiciones políticas o ideológicas con respecto a la caligrafía? O sea... por supuesto, claro, todo lo que es política, es sociedad, y todo lo que es arte tiene que estar metida en la sociedad. Totalmente de acuerdo. Y es expresión de la sociedad. Entonces, ahí no podemos separar. Ahí entramos otra vez en ese movimiento en el cual se va de una cosa a la otra sin discriminar, o sea, sin digamos, condenar una. Bueno, pues ese fue Mao Zedong, en fin, habría que desarrollar esa idea que es profunda y compleja, ¿no? Pero Mao Zedong es un grandísimo calígrafo. Su caligrafía está súper valorada. Él, antes de meterse en la Revolución Cultural, en la Larga Marcha, era bibliotecario de la Universidad de Chile. No tengo idea. Y él era pues un gran conocedor de las letras y un gran admirador del pincel, y su propio pincel era muy bueno, es decir, tenía un flujo muy bueno. Era un gran humanista y gran conocedor. Bueno, gracias a eso hizo lo que hizo, aunque luego se lo cargara de otras muchas maneras, pero bueno, siempre política y la realidad social. Pero la caligrafía de Mao es muy buena, es un gran conocedor del trazo y del pincel. Y los caracteres, una labor fantástica. Lo que pasa es que tampoco un calígrafo o un pintor de palabras, porque calígrafo es una traducción mal hecha. O sea, calígrafo es una persona que escribe bonito pues, para una función, y esa función es que se pueda leer. La expresión del trazo no es para que se pueda leer. Yo te pongo el texto, digamos, al lado para que tú sepas lo que yo he escrito y lo que yo he desarrollado. Vamos, yo me refiero a cualquier pintor de palabras o de poesía. Realmente no es caligrafía. Caligrafía es otra cosa, y en Europa sabemos muy bien lo que es la caligrafía porque tenemos excelentes calígrafos, pero no deja de ser una artesanía por una razón, porque tiene un para. Tiene una finalidad. La caligrafía tiene por finalidad que se pueda leer. Entonces, bueno, la caligrafía artística, shufa, la palabra en chino, shufa, no es caligrafía, es expresión del trazo. Para verdaderamente entender el arte chino hay que entender la expresión del trazo, hay que entrar por el trazo. Si no se entiende el trazo, no se puede entender el arte chino, de cualquier tipo, ya sea de palabra. Insisto que es pintura de palabras, esa es mi tesis, mi apuesta o mi forma de traducirlo, es pintura de palabras, es pincelar, es una palabra muy bonita. Galdós utiliza la palabra plumear, puesto que en el siglo XIX, el siglo de Galdós, se escribían muchas cartas con pluma. Entonces él dice plumear, se plumea, ¿no? O sea, se escribe con pluma. Y realmente yo adopto esa palabra, es una cosa un poco nueva que he descubierto ahora leyendo en el confinamiento a Galdós. Pincelar, realmente es pintar con pincel. Pintar es utilizar un pincel, que tiene la misma raíz, pues, digamos, para expresar algo a través de los sentidos. Entonces, utilizando el pincel, puesto que realmente es fundamental para dar libertad a la grafía, pues sería pincelar, ¿no? Más que caligrafiar o caligrafía. Paloma, justamente el otro día, en plan, vi un documental en Netflix que era sobre un artista chino que se llama Cai Guo-qian, que hace como, bueno, como una especie de pinturas en el aire con fuegos artificiales, con la pólvora, trabaja con la pólvora y tal. Y creo recordar que decía que su padre era pintor y era calígrafo, y como que él se inspiró mucho en la caligrafía china
para luego el crear sus instalaciones o pinturas o como... Y es la verdad bastante impresionante porque claro, él de alguna manera usa como el espacio, el cielo para pintar con pólvora, pero aún así se sigue viendo el trazo y se sigue... O sea, tú sigues viendo... Te remite completamente a la cultura china en ese sentido, o sea, a los caracteres chinos y tal. El pensamiento chino total. Él hizo una exposición en el Museo del Prado, es el primer chino que ha expuesto en el Museo del Prado. Sí, de hecho sí. Y bueno, es una performance. Y el chino, la performance la tiene muy imbuida dentro de su propio proceder. Y decir que como el movimiento está ahí y el flujo está ahí, se han dado muchos casos de artistas que lo hacen de cara al público y que además sienten una especial inspiración cuando tienen un público enfrente y de alguna manera son capaces de hacer una auténtica performance, es decir, incluir el cuerpo, incluir esa... Y bueno, es una expresión, la verdad que, ¿por qué no? Tiene trabajos que pueden gustar más o menos, pero efectivamente utiliza el aire, utiliza el espacio, digamos, dimensional para expresar, digamos, efectivamente, con el movimiento de los fuegos, luego la caída, dejan unas huellas y esas huellas las trabaja, en fin, es toda una elaboración pues muy interesante. Me ha recordado, claro, salvando muchísimo las distancias, pero me ha recordado un poco a tu obra, o sea, por esa cuestión del trazo y tal, claro, salvando muchas distancias, pero como que hay algo que lo une. Claro, las distancias que puede haber en la expresión de cada uno. Puedes tú ver, eran amigos íntimos, yo qué sé, Velázquez con Zurbarán y sin embargo pues Zurbarán tiene una obra y Velázquez tiene otra, o sea que eso tampoco... lo que sí te puedo decir es que este artista tiene una formación tradicional impresionante. O sea, lo que pasa que bueno, pues cada uno luego, una vez que tiene esa formación y esos conocimientos de tu pensamiento, de tu obra, pues ejecuta o digamos elaboras tu obra. Y yo soy del pensamiento que cada uno ejecutamos una, que para eso tenemos una vida y somos muy difícil de expresarnos a nivel profundo con diferentes obras. Es decir, uno desarrolla la suya y bueno, pues se la ha encontrado ahí relativamente joven, tampoco ha encontrado ahí un camino y es el camino que está recorriendo. Fantástico. Totalmente. Pues muchas gracias, un placer, la verdad. Pues a vosotros, a todos vosotros, lo agradezco un montón. De teneros ahí enfrente, me gustaría veros las caras, pero bueno, en otra ocasión será. Activo micrófono un poco para despedirnos, ¿no? Despedir la charla. Agradecer desde luego las intervenciones de los estudiantes. Gracias a todos por animaros a tirarle una cuerda a Paloma para estrujarla un poquito más, ¿no? Esa esponja empapada que puede ir, ¿no? Soltando cosas, y creo que ha sido muy válida cada una de las intervenciones que habéis hecho, porque han conseguido estrujar esa esponja. Y nada, Paloma, muchísimas gracias. Es que muchas gracias a todos los estudiantes y encantada. Muy bien, pues despedimos aquí. Voy a ver si al colgar soy capaz de que se me mantenga grabada voy a hacerlo, voy a detener la grabación, a ver si así dentro de un ratito se graba todo y seguimos en contacto, ¿vale, Paloma? Y hasta mañana al resto de los estudiantes. Nos vemos mañana para despedirse de lo que son las clases presenciales. Gracias. Muchas gracias, Consuelo. Chao. Un abrazo a todos.